Las puertas giratorias de Prisma RP me liberaron en la tarde de septiembre, con las luces de la Ciudad de México parpadeando como una celebración a la que no estaba invitada. Mis tacones golpeaban el pavimento con un ritmo que parecía demasiado agudo para la ocasión. 32 años cumplidos hoy, ejecutiva senior con más cuentas de las que podía manejar y, sin embargo, caminaba hacia casa con el peso de una niña que todavía esperaba globos. Para cuando llegué a mi apartamento en La Condesa, mi teléfono había permanecido obstinadamente en silencio. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni recordatorios de que el día me pertenecía. Sobre la mesa de centro reposaba el pastel que había recogido esa mañana, una sola capa, glaseado blanco, una vela erguida como un soldado esperando órdenes. Dejé mi bolso, lo miré fijamente por un momento y me di la vuelta antes de que el escozor se volviera demasiado agudo. La costumbre me hizo abrir mi computadora portátil, diciéndome a mí misma que enterraría el silencio en otro borrador de propuesta. Pero un desliz del trackpad y Facebook floreció en la pantalla. La primera publicación me dejó helada. Era mi hermano, Daniel, de pie junto a la piscina en Coyoacán, con una copa de champán en alto. Detrás de él, una pancarta se extendía con pulcras letras azules: «Felicitaciones por tu ascenso». Foto tras foto desfilaba, nuestros padres flanqueándolo, primos que no había visto en años, todo el clan Ramírez reunido bajo guirnaldas de luces y reflejos de neón en el agua. Todos sonriendo, celebrando mientras mi cumpleaños pasaba desapercibido a pocos kilómetros de distancia. La vela apagada en mi sala de estar se volvió más pesada que cualquier carga que hubiera traído de la oficina. Cerré la computadora portátil lentamente, como si cerrara una puerta a algo demasiado familiar, y me recliné en los cojines, sabiendo que este borrado no había comenzado esta noche, sino años atrás. Las imágenes de la fiesta en la piscina de Daniel se quedaron conmigo mucho después de que apagué la computadora. No eran solo la traición de esta noche. Eran parte de un hilo tejido a través de cada etapa de mi vida, lo suficientemente apretado como para ahogar. A los 11 años, me había puesto mi mejor vestido para ir a la cafetería familiar cerca de la escuela secundaria, esperando en una cabina con un cupcake equilibrado en un plato desportillado. Mis padres habían prometido que volverían a tiempo del encuentro de natación de Daniel al otro lado de la ciudad. Conté los minutos, con la vela consumiéndose, hasta que una camarera se apiadó de mí y cantó una versión suave y avergonzada de «Las mañanitas», mientras otros clientes miraban. Mi familia nunca llegó. Cuando llegaron a casa esa noche, el trofeo brillaba en la mano de Daniel, y mi cupcake permanecía intacto en el refrigerador. 6 años después, en mi cumpleaños número 17, empaqué una maleta de viaje para la casa de la abuela. Mis padres habían organizado un viaje de fin de semana al TEC de Monterrey, la universidad soñada de Daniel. «Es su futuro, Sofía», dijo mi padre, con un tono definitivo. La abuela me horneó un pastel e hizo todo lo posible para que el día se sintiera especial, pero sentí la verdad en cada rebanada, que yo era un pensamiento de último momento. Ni siquiera la graduación universitaria ofreció un respiro. El aire primaveral de Puebla era brillante, y caminé por el escenario, graduada con los más altos honores, segura por un fugaz momento de que por fin podría brillar. Pero esa noche, en la cena que se suponía era para mí, Daniel se levantó, tintineando su copa para anunciar su compromiso. La conversación cambió instantáneamente, el foco de atención se desvió como si yo nunca hubiera pisado el escenario. Mi diploma se sentía ligero junto al anillo de diamantes que brillaba en la mano de Jimena. Aprendí a sonreír, a desvanecerme en los bordes de las fotografías, a fingir que no importaba. Pero al ver las luces de la piscina de Coyoacán en mi pantalla esta noche, supe que el patrón no era accidental. Era una tradición. El pequeño pastel en mi mesa parecía acusarme por haber esperado tanto tiempo, su vela apagada haciendo eco de todas las veces que mis hitos habían sido atenuados. Comprendí que el mañana exigiría algo diferente. La mañana después de mi cumpleaños, entré a las oficinas de Prisma RP con la pesadez de la noche todavía aferrada a mí. Sin embargo, el mundo dentro de esas paredes de cristal giraba sobre un eje diferente. Lorenzo, nuestro director general, me interceptó antes de que siquiera llegara a mi escritorio, con una carpeta en la mano y una rara chispa de emoción en los ojos. «Sofía, acaban de llegar las cifras trimestrales», dijo, acercándome los papeles. Un crecimiento del 41% en los ingresos de la campaña Handover. La junta directiva está más que satisfecha. Revisé las cifras, mi pulso acelerándose con cada línea.
Era el tipo de resultado con el que la mayoría de los ejecutivos soñaban, el tipo de prueba que silenciaba a los escépticos. La sonrisa de Lorenzo se suavizó mientras añadía, «Te lo has ganado», y deslizó un sobre mi escritorio. Dentro estaba la carta formal y la confirmación, una bonificación por desempeño de 1.500.000 pesos. Por un momento, no pude moverme. Toda mi carrera la había pasado luchando desesperadamente por conseguir reconocimiento, no solo en casa, sino en todas partes. Ahora, aquí estaba en blanco y negro, la evidencia de que mi trabajo importaba, de que mi presencia creaba un impacto medible. Le di las gracias, con la voz más firme de lo que me sentía, y llevé el sobre de vuelta a mi oficina como si fuera algo frágil. Esa noche, abrí una botella de vino que había estado guardando y me permití saborear la victoria, aunque fuera brevemente. La ciudad brillaba fuera de mis ventanas, los faros trazando líneas de luz sobre el río. Mi teléfono vibró, y por un tonto latido, pensé que podría ser alguien que finalmente recordaba el día de ayer. Mamá, leía la pantalla. Contesté rápidamente, la esperanza creciendo a pesar de todo. Sofía, cariño, comenzó, su voz brillante. El alivio me inundó hasta que continuó. Estamos planeando algo para el aniversario de Daniel y Jimena el próximo mes, y esperaba que pudieras ayudar con el banquete y las decoraciones. Se te dan tan bien esas cosas. Apreté el tallo de mi copa, las palabras presionándome con su crueldad casual. Ni una mención de mi cumpleaños, ni una pregunta sobre mi día, solo otra petición para hacer que Daniel brillara más. Murmuré un vago acuerdo y terminé la llamada, mirando fijamente el sobre en mi escritorio. La bonificación estaba allí como una encrucijada, y sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que mi familia intentara reclamarla como suya. 2 días después de esa llamada, apareció una notificación inesperada en mi teléfono. Un hilo de mensajes parpadeó en la pantalla, con el título, Familia Ramírez. Fruncí el ceño. Nunca antes me habían invitado a uno de sus chats grupales. Por un momento, pensé que tal vez, finalmente, querían incluirme. Luego, los mensajes se desplegaron. Carlos, Sofía debería contribuir con al menos 350.000 pesos para el aniversario de Daniel. El lugar y el banquete no son baratos. Elisa, acaba de recibir esa bonificación. Es hora de que apoye a la familia por una vez. Me quedé mirando, el pulso retumbando en mis oídos. 350.000 pesos, casi una cuarta parte de lo que había trabajado años para ganar. Me desplacé más abajo. Bromas sobre lo generoso que siempre había sido Daniel, cómo había que honrar el legado. Y luego, el insulto final, mi nombre escrito como Sofía, sin el acento, sin siquiera corregirlo. No debería haber dolido tanto, pero lo hizo. Toda una vida de ser ignorada condensada en un solo error ortográfico. Ni siquiera mi madre podía molestarse en escribir correctamente el nombre de su hija mientras discutía cómo sacarle dinero. Me temblaban las manos mientras bloqueaba el teléfono, colocándolo boca abajo sobre mi escritorio. Afuera, el horizonte de la Ciudad de México brillaba con su confianza habitual. Pero por dentro, sentí que algo cambiaba, se endurecía. Durante años, había tragado estos momentos enteros, sonriendo, asintiendo, aceptando silenciosamente el borrado. Pero esto era diferente. Esto era una prueba escrita, innegable y despiadada. Volví a coger el teléfono, releyendo hasta que las palabras se volvieron borrosas. Apoya a la familia. Como si nunca los hubiera apoyado con silencio, con paciencia, con todos los años de estar a la sombra de Daniel. Esa noche, el sobre con la carta de mi bonificación yacía a mi lado en la mesa, sus bordes afilados contra la luz tenue. Por primera vez, no solo estaba herida. Estaba enojada. Y la ira no se sentía fugaz. Se sentía como combustible, llevándome hacia la cena que habían planeado para el fin de semana. La casa de los Ramírez en Lomas de Chapultepec lucía tan impecable como siempre, su exterior de piedra blanca brillando bajo la luz del atardecer. Estacioné en la acera, mis manos aferrando el volante más tiempo del necesario. Subir por el sendero se sintió como entrar en una sala de tribunal donde el veredicto ya estaba escrito. Dentro, la escena se desarrolló tan predeciblemente como un guión que había memorizado desde la infancia. Mi madre se afanaba con las flores en el comedor. Mi padre se sirvió un whisky junto al fuego, y Daniel se tumbó en el sofá, bronceado por algún viaje de fin de semana.
Intercambiamos cortesías sobre salmón y espárragos, la conversación girando inevitablemente en torno a los logros de mi hermano. Luego, mientras se colocaban los platos de postre, mi padre se aclaró la garganta. Sofía, necesitamos discutir tu contribución a la celebración del aniversario de Daniel y Jimena. Su voz tenía el peso de una orden, no de una petición. Mi madre intervino rápidamente, sus perlas captando la luz del candelabro. 350.000 pesos cubrirían el lugar y el banquete. La familia apoya a la familia, cariño. Durante años, esas palabras habían sido una correa. Esa noche, sentí cómo se rompía. No puedo, dije en voz baja. La habitación se quedó quieta. Los tenedores se congelaron a medio camino de las bocas. Las cejas de mi padre se fruncieron. ¿Perdón? No puedo contribuir con 350.000 pesos, repetí, mi tono más firme esta vez. Es una gran parte de mi bonificación. Tengo otros planes para ella. Un silencio se extendió por la mesa, denso e inflexible. Mi madre parpadeó, su sonrisa vacilante. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho exactamente por mí? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera contenerlas. Quedaron suspendidas en el aire, afiladas como cristales rotos. Mi padre se levantó, cerniéndose sobre la mesa. La ingratitud no será tolerada en esta casa. Tu hermano es el verdadero triunfador. Lo menos que puedes hacer es apoyarlo. Me temblaban las manos mientras recogía mi bolso, pero mi voz se mantuvo firme. Entonces supongo que no pertenezco a esta casa. Salí antes de que la culpa pudiera arraigarse en mí de nuevo, el aire nocturno fresco contra mi piel. Para cuando llegué a mi apartamento, mi teléfono vibró con un mensaje de Inés. Cuando le conté lo que había pasado, no dudó. ¿Qué han hecho exactamente por ti últimamente? Su pregunta permaneció en el silencio, señalándome una respuesta que había evitado durante demasiado tiempo. Los días después de Lomas de Chapultepec pasaron en una neblina de silencio por parte de mi familia, rota solo por la voz firme de Inés, recordándome que, no, es una oración completa. Aún así, el eco de la ira de mi padre y las lágrimas fingidas de mi madre persistían. Necesitaba algo más que palabras para demostrar que había terminado de interpretar mi papel en su guión. Una noche, tarde, abrí mi computadora portátil y escribí, propiedades en Valle de Bravo. Los listados aparecieron en la pantalla, cabañas, casas de campo, extensas residencias situadas sobre el ancho agua azul. Una en particular me cautivó, una cabaña con tejas de cedro, construida en la década de 1940, 4 dormitorios, una chimenea de piedra, una terraza envolvente frente al lago. Las fotos mostraban pinos maduros que rodeaban el jardín, el tipo de silencio que parecía una promesa. 2 días después, estaba de pie en esa terraza, el aire de septiembre penetrante con el olor a agua y humo de leña. El agente inmobiliario explicó que los dueños ya se habían mudado a Texas, tenían prisa por vender. Mi crédito era sólido. Mi bonificación estaba intacta. Por una vez, todas las piezas encajaban. La compro, me oí decir. Las palabras sonaron extrañas, audaces, pero totalmente correctas. En el cierre, doña Elena se sentó a mi lado, con las manos cruzadas sobre su bolso. Había insistido en venir, declarando que nadie debería firmar papeles para una casa nueva a solas. Cuando el documento final se deslizó sobre la mesa, ella colocó su mano suavemente sobre la mía. A veces la libertad no es un regalo, dijo en voz baja. Es una elección. Escribí mi nombre con una firmeza que no había sentido en años. Las llaves se deslizaron en mi palma, pequeñas y metálicas, pero más pesadas que cualquier cosa que hubiera llevado a casa desde una oficina. Conduciendo de regreso a la Ciudad de México con la escritura guardada en mi bolso, me di cuenta de que la familia Ramírez podía quedarse con sus fiestas en la piscina y sus fotos montadas. Yo tenía algo mejor, un santuario creado por mí misma y una cerradura que solo mi llave podía abrir. El primer fin de semana en la cabaña, desperté con la luz entrando a raudales por amplias ventanas y el sonido de las gaviotas volando bajo sobre el agua. El aire olía a pino y a posibilidad. Llevé mi café a la terraza de cedro descalza y tomé una foto casi sin pensar, solo yo, el lago de Avándaro extendiéndose infinito detrás de mí, la barandilla todavía áspera por el barniz fresco. En la línea de la leyenda, escribí, regalo de cumpleaños para mí.
Luego presioné publicar. Para cuando enjuagué mi taza, mi teléfono vibraba con una avalancha de notificaciones. 17 llamadas perdidas en la primera hora. Docenas de mensajes de texto apilándose unos sobre otros. El nombre de mi madre aparecía una y otra vez. ¿Cómo pudiste hacer esto sin nosotros? Estás haciendo quedar mal a la familia. Llámame inmediatamente. Dejé el teléfono, dejándolo vibrar hasta que se silenció. Por una vez, no me sentí culpable. Me sentí libre. Esa noche, la cabaña se llenó de personas que habían estado ahí para mí de maneras que mi familia nunca lo había hecho. Inés llegó primero con una botella de vino y su humor irreverente. Le siguieron colegas de Prisma, sus risas llenando las habitaciones. Doña Elena apareció al final, llevando una colcha en tonos de azul y verde. Todo hogar necesita algo cosido con amor, dijo, poniéndola en mis brazos. Hicimos una parrillada en la terraza, con música sonando suavemente desde un altavoz, el lago capturando el último dorado del día. Miré a mi alrededor los rostros que brillaban a la luz del fuego, dándome cuenta de que no necesitaba la aprobación de una familia para sentirme celebrada. Solo necesitaba personas que me vieran, que eligieran estar aquí. Mientras mi teléfono se iluminaba dentro con más acusaciones, serví otra copa de vino y la levanté con mis amigos, sabiendo que el verdadero ajuste de cuentas con mis padres todavía estaba por llegar. La invitación a cenar llegó como una orden, no como una petición. Domingo, 7 en punto. Necesitamos hablar, había dicho la voz de mi padre por teléfono, cortante y definitiva. Conduje hasta Lomas de Chapultepec con 3 álbumes de fotos apilados en el asiento del pasajero y una carpeta de recibos metida debajo. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que el cuero crujía. Por dentro, la mansión se veía igual que siempre, grandiosa, inmaculada, un museo de las apariencias. Mi madre me recibió con pañuelos ya en la mano, los ojos bordeados con un delineador cuidadosamente difuminado. Mi padre permanecía rígido junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano. Daniel se movía inquieto en el sofá, la sonrisa de su esposa quebradiza a su lado. Nos sentamos a la mesa del comedor, la porcelana fina brillando bajo la luz de las velas. Mi padre no perdió el tiempo. Tu comportamiento ha sido imprudente, comprando una propiedad sin consultarnos, publicándolo en línea. Esto da una mala imagen de la familia. Deslicé el primer álbum sobre la mesa. Hablemos de la familia. Las páginas se abrieron a los cumpleaños de Daniel, fiestas en la piscina llenas de amigos, un coche envuelto en un lazo a los 18, los padres radiantes en cada foto. La mandíbula de mi padre se tensó, pero no dijo nada. Coloqué el segundo álbum a su lado, páginas escasas, cupcakes comprados en la tienda, una foto mía a los 11 años con la abuela, la única vela ya medio derretida. Este es el mío, dije. La mano de mi madre tembló mientras pasaba las páginas vacías. El tercer elemento era una hoja de cálculo, resaltada y codificada por colores. Colegiatura pagada en su totalidad para Daniel, becas parciales para mí. Vacaciones en el extranjero para él, campamentos de verano para mí. Miles contra cientos. Los números contaban su propia historia. Finalmente, desdoblé una página de diario escrita con un lápiz desvaído. Tal vez el año que viene recuerden mi cumpleaños sin que la abuela llame. El silencio que siguió fue más pesado que el aire mismo. Mi madre comenzó a llorar, esta vez sin cálculo. El rostro de mi padre se enrojeció oscuramente, su voz estrangulada. Los ojos de Daniel permanecieron fijos en una foto de sí mismo a los 8 años, mi rostro más joven borroso en el fondo, sonriendo con demasiada tensión. Recogí mi bolso, pero dejé los álbumes y los papeles en el centro de la mesa. Considérenlos un regalo, dije, y salí a la noche, el peso que llevaba transformándose en algo más afilado, resolución para lo que viniera después. El fin de semana siguiente, volví en coche a Valle de Bravo con el maletero lleno de comestibles, vino y flores. El aire se sentía diferente al abrir la puerta, más ligero de alguna manera, como si la propia cabaña hubiera estado esperándome para llegar con compañía. Esta vez, el silencio no era soledad. Era expectación. A media tarde, las habitaciones comenzaron a llenarse. Inés apareció primero, con los brazos cargados de bolsas de comida, su risa resonando por el pasillo antes de que siquiera la viera. Pronto, le siguieron colegas de Prisma,
sacudiéndose el viaje desde la Ciudad de México, dejando botellas en la encimera y saliendo a la terraza para admirar la vista del lago. La casa que una vez había sido solo una idea en el listado de un agente inmobiliario ahora pulsaba con calidez y voces. Mientras el sol se ponía, nos reunimos en la terraza con platos de comida a la parrilla equilibrados en nuestros regazos. Inés levantó su copa y sonrió. Por la mujer que se eligió a sí misma dijo, su voz firme, pero sus ojos brillantes de orgullo. La aclamación que siguió fue más fuerte que cualquier brindis que hubiera oído en el comedor de mis padres. Doña Elena llegó justo cuando el crepúsculo teñía el agua. Me entregó un bulto en los brazos, una colcha hecha de retazos en azules y verdes, cosida a mano. Todo hogar merece algo hecho con amor, susurró. Parpadeé para contener las lágrimas mientras la desplegaba sobre el respaldo de una silla, la tela capturando la última luz dorada del día. Por primera vez en 32 años, mi cumpleaños no estuvo marcado por la ausencia o la decepción, sino por la presencia, de personas que habían aparecido porque querían, no porque estuvieran obligadas. Me recosté, dejando que sus risas me envolvieran, y sentí un sentido de pertenencia que había dejado de creer posible. La colcha sobre la silla detrás de mí parecía menos un regalo y más un cimiento. Y supe, mientras miraba el lago, que esta tradición comenzaría aquí y no haría más que fortalecerse. Para cuando llegó mi 33º cumpleaños, la cabaña ya no se sentía nueva. Las paredes lucían fotos enmarcadas de campañas que había dirigido. Los estantes se hundían con libros que me había prometido tiempo para leer, y la colcha de doña Elena yacía doblada sobre el sofá como un recordatorio constante de que el amor podía coserse. Había sido ascendida a directora senior en Prisma esa primavera, y esta noche la casa se llenó una vez más con las voces de amigos que se habían convertido en familia. La terraza bullía de conversación, las copas tintineando contra el telón de fondo del lago de Avándaro volviéndose dorado bajo la luz tardía. Inés hizo un brindis, llamándome la persona más arriesgada que conocía, y la risa fluyó fácilmente por el aire. Por una vez, la alegría no se sentía frágil. Se sentía merecida. Cuando un coche entró en el camino de grava, esperaba a otro colega que llegaba tarde. En cambio, era Daniel. Se paró torpemente en el borde de la terraza, con un paquete en las manos. Quería darte esto, dijo en voz baja. Dentro del envoltorio había una fotografía restaurada, yo a los 7 años, con el pelo enredado, riendo en un columpio de llanta. La encontré en las cajas de papá, explicó. Pensé que deberías tenerla. Más tarde, después de que la multitud se dispersara, mi madre apareció en la puerta, una pequeña caja de pastelería temblando en sus manos. Dentro había un solo cupcake con una vela. Pastel de zanahoria, dijo, con la voz quebrada. Siempre te gustó. No era una disculpa, pero era algo. Mientras el sol se hundía y los últimos de mis invitados se iban adentro, me quedé en la terraza con la foto en una mano y el cupcake en la otra. Levanté mi copa hacia el horizonte, ya no esperando que el reconocimiento viniera de ellos, sino sabiendo que podía crearlo yo misma.